Hoy en nuestro debate vamos a abordar un asunto que ha suscitado una gran polémica en estos meses de verano. Vamos a hablar del trasvase Tajo Segura y para ello vamos a conocer diferentes versiones del Partido Socialista, del Partido Popular, de la plataforma de perjudicados por el trasvase Tajo Segura y también del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo Segura. Para ello, hoy nos acompañan Juan Pablo Sánchez, secretario general del Partido Popular, bienvenido. Gracias, buenas noches. José Luis Escudero, diputado regional del Partido Socialista, bienvenido a nuestro debate. Bueno, pues muy buenas noches y gracias por la invitación. Y por último, José Antonio Vargas, representante de la plataforma de perjudicados por el trasvase Tajo Segura. Bienvenido. Muchas gracias. Buenas noches. Bien, pues como les decimos, son tres invitados. También hemos nombrado como invitado, como participante de este debate, al presidente del Sindicato Central de Regantes. Hemos contactado con él, ha concedido una entrevista en exclusiva a nuestro director de Televisión Guadalajara. Le hemos comunicado toda la polémica que está suscitando este trasvase y esto es lo que nos ha contado. Atentos en sus casas y atentos también aquí en plató a lo que dice. Nosotros no tenemos... nuestro derecho empieza cuando acaban las demandas de la cuenca del Tajo. Nosotros solamente podemos traer el agua que sobra, no la que allí se necesita. Y eso es el leitmotiv de todo trasvase y que nosotros estamos dispuestos a respetar al máximo. Y eso es lo que le puedo decir, que por la vía del diálogo llegaremos seguro a buscar una solución, mientras que por la vía de la confrontación y de los políticos malamente iremos. Dice el presidente de la Federación Nacional que la peor contaminación del agua es la contaminación política, y es verdad, Bien, pues vamos a ir desgranando estas palabras de José Manuel Claver. Vamos a comenzar con eso que decía, que el problema del Levante lo han creado los políticos, que ellos solamente quieren el agua sobrante. Yo no sé cómo han recibido estas palabras aquí en nuestra mesa de debate. Juan Pablo. Bueno, yo lo que creo es que efectivamente con el agua no hay que hacer política. De lo que se trata es de que los recursos se distribuyan adecuadamente. Hay una cabecera, una cuenca cedente y otras que reciben. Y lo que hay que hacer es buscar ese equilibrio lógico de forma que se pueda mantener pues la riqueza socioeconómica de la cuenca cedente y que se pueda también solventar los problemas que puedan tener de abastecimiento de agua o incluso de regadío en la cuenca que recibe el agua. Y ese equilibrio pues lo tenemos que buscar entre todos y sin hacer demagogia ni hacer política, por supuesto. José Luis, ¿querías intervenir al inicio? Pues desde el Partido Socialista suscribimos desde luego ese deseo, ese anhelo de buscar una solución acordada entre todas las partes. Desde luego lo que sí que no podemos estar en absoluto de acuerdo es en decir que ahora se está politizando el asunto del agua. Desde luego lo que sí que no vamos a permitir desde el Partido Socialista es que precisamente a unos meses de las elecciones generales que el presidente Rajoy nos dice hoy que será para el mes de diciembre, precisamente se utilice el trasvase Tajo Segura para apalancar votos en la región del Levante. Eso sí que no lo vamos a consentir. Desde el Partido Socialista hemos demostrado ya en muchas ocasiones que incluso bajo gobiernos en la nación del Partido Socialista, desde Castilla-La Mancha se ha dado la batalla. Pues bien, ni más ni menos que eso es lo que estamos haciendo en este momento. Hoy el señor Rajoy le decía a Emiliano García Paje, al presidente de Castilla-La Mancha, a nuestro presidente, que respetara la ley, que respetara la decisión del último trasvase. Pues bien, respetamos desde luego la ley y por eso nos ponemos al servicio de los intereses de Castilla-La Mancha. Lo dijo además la consejera Elena de la Cruz en una visita que realizó el propio presidente la semana pasada. Desde luego que el Partido Socialista no está por desterrar el hacha de guerra en absoluto. Ahora bien, lo que no vamos a hacer es rendirnos en este caso y ser sujetos pasivos y ver desde luego cómo nuestra cabecera, cómo en los pueblos ribereños son abastecidos para consumo humano por cisternas y se vienen realizando de manera reiterada en el mes de julio, el pasado día 28 de agosto, un nuevo trasvase. Pero desde luego sí que estamos de acuerdo
en esa apuesta por el diálogo. Y por último, para suscribir desde luego ese deseo, me baso en los hechos. Desde el Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha, al cual pertenezco, el día 31 de agosto enviamos una misiva, una carta al Congreso, al Senado y a los parlamentos de Valencia, de Murcia y también de Castilla-La Mancha, a todos los grupos, para invitarles el día 28 de septiembre a tener un encuentro, visitar y para conocer la realidad de la cabecera del Tajo y para entre todos buscar una solución dialogada y consensuada. Por tanto, estamos por el diálogo, pero desde luego no por ser la parte que reiteradamente es expoliada. José Antonio, ¿cómo se reciben estas palabras de José Manuel Claver en las que dice que el problema es político y que en el Levante solamente quieren el agua que sobra de los pantanos? Hombre, pues más, desde allí de Salcedo concretamente, a la cabecera, viene Entre Peñas, todos los pueblos ribereños de la zona, pues nos hace mucha gracia todas estas palabras, que el agua que sobra, que el agua es sedentaria. Llevamos 37 años sufriendo todo esto y escuchando siempre lo mismo, la misma cantinela tanto de un lado como de otro. Entonces nosotros ya lo que queremos son soluciones. Como bien decía, pues bueno, se politiza el tema muchísimo y ese es el gran problema. Cuando en el Levante, por ejemplo, PSOE y PP van de la mano a defender lo que es la tierra, aquí parece que nos bifurcamos, cuando no debe ser así, cuando nuestros políticos deben defender los intereses de nuestra tierra. Es decir, nosotros, digamos, protestamos un poco por el tema de que nunca ha venido nadie a preguntarnos realmente cuáles son las necesidades socioeconómicas que podemos necesitar en la zona para el desarrollo. Nunca nos han preguntado a nadie. Siempre se han basado todo en papeles, a través de oficinas y a través de despachos, y desde ahí se hace todo. Y entonces, lo que reclamamos es eso, que se metan en el fango, que vean la realidad, porque nosotros, claro, realmente dice, bueno, hemos firmado 400 hectómetros. ¿Qué son 400 hectómetros? ¿Esos son reservas? Es el fango que tenemos ahora. Es decir, esas reservas no son ni para nosotros ni para el Levante, no son reservas para nadie. Ahora mismo no hay un ciclo de sequía prescrito como tal, con lo cual entendemos que los 400, según está el embalse, ¿qué pasará si el año que viene un ciclo de sequía? ¿Qué reservas son esas? 400 hectómetros, ninguna. Entonces nosotros estamos reclamando unas láminas mínimas, porque ya no estamos hablando solamente de cabecera, tenemos que hablar en el conjunto del Tajo. Tenemos Aranjuez, tenemos Talavera, tenemos Toledo, donde el río no pasa. Y entonces lo que no concebimos tampoco es que el río nazca en Albarracín y desemboque en el Segura. Es decir, que están cansados de promesas de los partidos políticos y al final de una normativa que no les está llevando a nada. Aquí tiene representantes del Partido Popular y del Partido Socialista. Yo creo que es una buena ocasión para que les exprese su opinión sobre esos 400 hectómetros cúbicos que se han fijado y sobre toda esta polémica que se ha suscitado en estos meses. Sí, claro, es que aquí empiezan con el debate, que es que vamos a ver, si es que el problema no es si hay 400, o si hay 240, o si hay 304. El problema no es ese. El problema es que ni con 400 vivimos. Y ya no solo no vivimos en la zona de ribereñas, tanto de Entrepeñas como de Buendía, sino es que tampoco son reservas, que es lo que estaba comentando antes. ¿Qué reservas son esas? Porque se entiende que reservas son cuando venga un ciclo de sequía podamos tener reservas, si es que no hay reservas como tal. Entonces, desde la calle las cosas se ven de distinta manera y nosotros no llegamos a comprender por qué todo esto al final lo hacen política siempre. Yo sé que es un tema político, pero no entiendo por qué lo hacen política. Estamos hablando de un tema que es muy actual por la situación que se vive, lógicamente, en la cabecera del Tajo, pero también es un momento para hablar de historia. Yo creo que hay que hacer una breve historia de cómo viene el trasvase Tajo Segura. El trasvase Tajo Segura que se inicia en la época de Primo de Rivera, la idea, luego esa idea la desarrolla en la República, Indalencio Prieto, es el general Franco el que lo ejecuta y empieza el trasvase, curiosamente, ya en plena democracia, con un gobierno UCD. En este tiempo ha habido, hemos pasado unos 35 años, un gobierno del Partido Socialista a nivel nacional, 23 años aproximadamente, el Partido Popular 12 años, en Castilla-La Mancha 31 años el Partido Socialista, 4 el Partido Popular. Y en este tiempo ha habido que buscar soluciones a una vez que ha ido funcionando el trasvase Tajo Segura y se ha ido viendo cómo iba evolucionando. En un primer momento se trasvasaba, no había ningún problema. ¿Qué ocurrió? Que empezó a haber un crecimiento de población importante, hubo después un crecimiento urbanístico exagerado. Desde la Junta de Comunidades lo único que se ha hecho por el Partido Socialista fue incrementar todavía la derivación de agua del trasvase Tajo Segura a la llanura manchega. Yo me recuerdo todavía a Barreda, tengo por aquí documentación al respecto con fotografías, cómo Barreda vendió la tubería manchega, que es
un abastecimiento para municipios de Castilla-La Mancha, Ciudad Real, Cuenca y Albacete, a las tablas de Daimiel. Es decir, en vez de establecerse una reserva y una precaución en cuanto a la derivación de agua, lo que se fue es incrementando ese trasvase que en un principio se inició bien. Lo que había que ir haciendo es buscar soluciones según se fue evolucionando en ese trasvase. Y aquí, que yo sepa, los únicos que han ido buscando soluciones en estos años han sido los gobiernos del Partido Popular. Llegó el presidente Aznar en el año 96 y se encontró que en el año 95, y tengo aquí también la documentación, llegó a estar prácticamente al 5% el embalse de Entrepeñas y aún así se aprobó 50 hectómetros cúbicos de derivación por parte del gobierno del señor Felipe González en aquel momento. Entonces se pensó en establecer una reserva mínima. En aquel momento se pensó que 240, bueno, era algo importante y que podría suponer que a partir de ese momento pues hubiese una reserva mínima en la cabecera del Tajo. De hecho, el señor Bono apoyó esa reserva. Se aprobó el Plan Hidrológico Nacional, que yo creo que fue una oportunidad histórica. Esa sí que ha sido la gran oportunidad histórica que hemos vivido en España, con lo que costó poner de acuerdo a todas las personas que formaban parte de ese Plan Hidrológico Nacional, que hubiese supuesto la derivación de un máximo de 1000 hectómetros cúbicos desde la desembocadura del Ebro, desde el río Ebro, que hubiese liberado a la cabecera del Tajo de un trasvase importante. Pero se llegó el señor Zapatero y la primera decisión que toma es cargarse el Plan Hidrológico Nacional, que además no lo financiaba al 100% la Unión Europea. Ese fue el principal punto de inflexión, yo creo, en el trasvase Tajo Segura, porque el Plan Hidrológico Nacional hubiese sido la gran solución. A partir de ese momento, pues nos encontramos que fuimos viendo que entre la sequía, ese crecimiento urbanístico al que me refería, ese crecimiento de población, 240 hectómetros cúbicos se quedaron cortos. Y había que ampliarlos. Y ha tenido que ser la presidenta María Dolores de Cospedal, con el presidente Rajoy, quien ha incrementado a 400 hectómetros cúbicos la reserva mínima. Se puede decir aquí, y se ha dicho, es que 400 a lo mejor es poco. Pues a lo mejor es poco, habrá que pensar en más, pero hay que ir dando pasos, y yo creo que lo que se ha ido haciendo es dar pasos. Y lo que tenemos que seguir es que si con 400 hectómetros cúbicos no se llega a tener esa reserva mínima, habrá que incrementarlo en el futuro. Y para eso tendremos que trabajar todos juntos y no hacer política y demagogia con el trasvase Tajo Segura, sino unirnos en conseguir que haya una reserva mínima y que se siga abasteciendo a quien lo necesita, sean de la llanura manchega, sea las tablas de Daimiel o sea del Segura, porque yo el otro día estuve en Salcedón, en las fiestas, y veían muchos cartelitos que ponía no al trasvase Tajo Segura. Y me parece bien, yo creo que ahí que faltaba no al trasvase Tajo, llanura manchega, Segura, porque la solidaridad no tiene fronteras. ¿Y por qué no les vamos a dar, si sobra, a los regantes del Segura, que para eso se crea el trasvase Tajo Segura, y sí a otros? O no se da a nadie cuando no se puede dar, o se da a todo el mundo por solidaridad, porque todo lo que está en España es de todos los españoles. Vamos a dejarnos, como estamos viendo en Cataluña ahora, de independentismos y de actuaciones totalmente sectarias que no quieren hablar de España. Yo creo que tenemos que ser consecuentes, y de España, todo lo que hay en España de los españoles, lo que hay que hacerlo es con un reparto equitativo y cuando se puede. Y mientras hay que asegurar a la cabecera del Tajo de agua en cantidad y en calidad suficiente. Bueno, yo desde luego sí, por alusiones, aquí el representante del Partido Popular nos decía que la oportunidad histórica se perdió. En este caso, por parte de Zapatero. Bueno, yo creo que la evidencia, desde luego, ha sido todo el mundo, que el Plan Hidrológico Nacional fue algo fundamental. Yo he dejado que expusieras tu planteamiento en tu turno, ruego por favor también que no me interrumpas. Como decía, oportunidad histórica, desde luego, ha habido también en esta pasada legislatura, con gobiernos del Partido Popular, tanto a nivel nacional como en Castilla-La Mancha, y la realidad es la siguiente. Yo también voy a hacer algo de historia. Efectivamente, allá por el 74 se aprueba el trasvase, comienza a desarrollarse en los años 80 y lo que la realidad sí que nos ha demostrado a todos es que las previsiones de entrada de caudal son desde luego muy por debajo. La realidad es que la entrada de agua está muy por debajo de aquellas previsiones, por tanto el agua que se trasvasa desde luego tenemos que modificarla. Pero bien, el presidente, desde luego Zapatero, lo que sí que hizo fue intentar elaborar un plan hidrológico nacional consensuado y acordarlo a nivel... Al 16% de su capacidad. A nivel Después lo vemos, Juan Pablo. Las desaladoras fue la solución del señor Zapatero. Sí, es imposible. Después
vamos con las soluciones que se han ido dando, con cómo ha evolucionado todo este tema. José Luis, continúe. Sí, insisto en que igual que yo respeto los turnos de palabra, pues sí, también que se respete. Insisto, que se respete el turno de palabra. Por tanto, el presidente Zapatero intentó en este caso acordar un plan hidrológico nacional, transponiendo además la Directiva del Agua de la Unión Europea, que como bien decía además José Antonio, efectivamente nos indicaba que había que reservar, que había que garantizar ese caudal ecológico a lo largo, además, de todo el río Tajo. Eso fue así. Pues bien, el Partido Popular en el año 2013 y desde luego con la connivencia del Gobierno de Castilla-La Mancha suscribió, siendo entonces el ministro Arias Cañete, pero insisto, con gobierno del Partido Popular, suscribió con la Comunidad de Murcia, de Madrid, de Valencia y también como invitada, aunque de Palmera tengo que decir, la presidenta Cospedal, Castilla-La Mancha, un memorándum. ¿Y qué hacía ese memorándum? Consolidar de por vida ese trasvase Tajo Segura, es decir, consolidar de por vida lo que estamos padeciendo en estos meses en la cabecera. Insisto, se podía desde luego haber llegado a otro consenso. Ahí se nos dijo además que se iba a reservar un mínimo de 400 hectómetros cúbicos. Entonces, los representantes del Partido Popular de Guadalajara, yo recuerdo declaraciones de la señora Guarinos, de Robisco, hoy diputado regional, incluso del alcalde Román, que decía que se garantizaba el desarrollo económico, socioeconómico de los pueblos ribereños. Se decía además que se había logrado la paz del agua y se decía desde luego que era un logro de la presidenta Cospedal. Pues bien, hoy se demuestra que se traicionó a los vecinos de Guadalajara, de los pueblos ribereños y de Castilla-La Mancha, porque por debajo de los 400 hectómetros cúbicos, como en la actualidad, se han realizado otros 2 trasvases. Y es muy gracioso escuchar desde luego a los regantes del Levante decir que solamente quieren el agua que sobra. Pues bien, es que el sentido común y es que la realidad, si nos acercamos a la cabecera de los pantanos, veremos cómo no sobra agua, cómo el caudal, en este caso está la reserva en 13 hectómetros cúbicos y sin embargo la cuenca cedente tiene en muchos casos los pantanos en una capacidad de 50 hectómetros cúbicos, de acuerdo con ser solidarios como siempre lo hemos sido, pero es que en este momento la cuenca que cede tiene un caudal muy por debajo de la cuenca, en este caso receptora, y desde luego aludías a las desaladoras. Pues bien, el propio presidente del Gobierno de Murcia, a finales del mes de agosto, se dirigía al presidente Rajoy para que le disminuyera el precio por la desalación del agua. Nosotros nos congratulemos de que esa alternativa de las desaladoras sea estudiada, en este caso, en el Levante, porque sí que hay alternativas, como también hay alternativas en los acuíferos de la propia región de Murcia. Hay un informe, y salió a la luz además, en la región de Murcia, en la que se dice que a través de 3 acuíferos se podría también abastecer a su cuenca. Por tanto, no nos negamos en absoluto a compartir un bien común como es el del agua, pero desde luego en absoluto podemos en este caso acusar a los gobiernos del Partido Socialista de este desabastecimiento, de esta, como decía, tradición. Y es más, en el año 2013, insisto, ese memorándum consolida, hace ley, en este caso, el trasvase Tajo Segura. Esta es una realidad y ahora se nos dice, incluso aparecen en distintos documentos oficiales, que no, que esa garantía de los 400 hectómetros cúbicos como mínimo en cabecera no era un dato oficial, que incluso se puede trasvasar por debajo. Tengo aquí además un documento oficial, insisto, del Ministerio en el que se puede comprobar. Pero es más, es que el gobierno de Cospedal en la pasada legislatura, el gobierno del Partido Popular, han intentado de tapadillo, por la puerta de atrás, a través de una enmienda en la ley de Montes, sustentar ese memorándum, hacerlo, en este caso, legal. Y es más, ya lo intentaron hacer las mismas enmiendas que presentaron a esta ley de Montes. Fíjense, una ley de Montes para hacer legal el memorándum, lo hicieron, insisto, en una ley de evaluación ambiental, que por cierto el Tribunal Constitucional anuló. Es decir, hasta la justicia ha anulado los intentos del Partido Popular de Castilla-La Mancha por legalizar algo, insisto,
que estamos observando que no podemos consentir. Y me quiero referir también a la actualidad. Es que se tenía que haber finalizado en diciembre de 2014 una obra que estaba contemplada en los presupuestos generales del Estado, una obra de abastecimiento para los pueblos ribereños, en concreto para 52 núcleos de población. Pues bien, esa obra no se ha concluido, ya en este caso se eliminó 35 millones de euros destinados a esta obra, es decir, se les quitó a los pueblos ribereños y nada más y nada menos que los presupuestos generales del Estado para el año 2016 observamos, desde luego, nos quedamos atónitos cómo es posible destinar para inversiones hidráulicas en la Mancomunidad del Tahivilla, en el Levante, para abastecer con agua campos de golf del Levante, insisto, se invierten 40 millones de euros y, sin embargo, para esta obra de abastecimiento solamente se destinan 18,8 millones, es decir, se vuelven a recortar otros casi 5 millones de euros para obra hidráulica. Esta es la realidad y, por tanto, quien ha fallado a los pueblos ribereños en absoluto es el Partido Socialista, que, insisto, en Castilla-La Mancha siempre hemos tenido, igual que en Guadalajara, el mismo discurso. Y por supuesto que estamos por la labor de escuchar, en este caso, a la sociedad civil de los pueblos ribereños, y por eso el presidente García Page, yo mismo y el resto de mis compañeros estuvimos reunidos con la plataforma en Sacedón, escuchando sus reivindicaciones, y desde luego que nos debemos a los intereses de nuestra provincia. No nos hemos movido ni una coma. Quien sí se ha movido, desde luego, me gustaría escuchar, perdona que le interrumpa, me gustaría escuchar también la versión del representante de la plataforma de perjudicados por el trasvase, que me imagino que no les es indiferente todo este debate. Me quedo con todo lo que oigo. Cuéntenos. Vamos a ver, yo lo puedo decir más alto pero no más claro. El trasvase Tajo Segura es un fracaso total y absoluto. Después de 37 años seguimos tú más y tú más. Y es así. Y a las pruebas me remito. Embalse al 15% de su capacidad, en Murcia pidiendo más agua que no hay, y aquí echando la culpa el uno al otro. Con lo cual es un fracaso total y absoluto, su gestión. Eso por un lado. Por otro lado, comentabas el ciclo en los años 90, que el pantano estaba al 5%, veníamos de un ciclo de sequía. Podría estar justificado. No es que lo esté justificando, pero bueno. Pero lo que quiero decir es que ahora mismo no tenemos un ciclo de sequía prescrito como tal. Ahora mismo no es una sequía, yo le llamaría un saqueo. Un saqueo es cuando quitas algo y se lo das a otro, que realmente lo que se está haciendo es quitar a la cabecera para dárselo a otro. Eso por otro lado. O a otros. Bien. Es que os falta poner... Luego hay otro problema, perdona, Juan Pablo. Luego hay otro problema muy importante, que siempre desviamos la atención del Tajo Segura a la cuenca del Ebro. Pero vamos a ver, señores, que el problema está aquí, en el Tajo Segura, no en el Ebro. Vamos a dejar a los señores del Ebro, que bastante tienen viendo lo que se está haciendo con el Tajo Segura, que es un esquilme total y un expolio, para que encima meterles en el saco a ellos. Vamos a hablar de nuestro problema. No lo que pudo ser o lo que podía ser. Nuestro problema es ahora y aquí. ¿Vale? Luego, otro tema. Bueno, se habla siempre también de las desaladoras. Bueno, pues yo en vez de hablar del Ebro, hablaría de un montón de desaladoras que hay hechas en la zona del Levante y que hay dos funcionando al 16% de su capacidad, las cuales no les trae cuenta porque el agua del Tajo Segura está subvencionada por todos los españoles, con lo cual es mucho más barato mandar agua a través de unos tubos a 400 kilómetros que la de las desaladoras. Es decir, soluciones hay si se quiere y se plantean encima de la mesa. Al final es todo cuestión monetaria. Todo es cuestión monetaria, ni más ni menos. Ten en cuenta que después de 37 años, el desarrollo socioeconómico que podíamos haber tenido en la cabecera se ha ido hacia el Levante por esos tubos. Está allí. Y aquí nos hemos ido muertos paulatinamente, hasta que al final dices, bueno, esto al final, bueno, estamos viendo las imágenes ahora, no sé, es escalofriante, es escalofriante. Entonces, desde la plataforma, por lo que exigimos es eso, es una lámina mínima de agua estable, que estamos cifrando en 1.500 hectómetros cúbicos en cabecera, para poder desarrollar, para empezar a recuperar los pueblos, porque hay muchísimos pueblos que, bueno, que están llamados a desaparecer. Concretamente Sacedón, si echar la vista atrás, hace 40 años no tiene que ver a lo que es ahora. Ahora vamos a hablar de los problemas que están ocasionando en los municipios ribereños. Vamos a centrarnos en cuál debería ser esa lámina que garantizase una estabilidad en los municipios ribereños entre Peñas y Buendía. ¿Creen que está en 1.500? Sí, nosotros ciframos 1.500. A ver,
de algún lado tenemos que partir, y partimos de los 1.500, es decir, como mínimo pensamos que 1.500 es lo mínimo indispensable para empezar a recuperar la zona de los municipios ribereños, y lógicamente que a lo largo del río empieza a correr su caudal. Tenemos Aranjuez, tenemos Toledo y tenemos Talavera de la Reina, que eso forma parte del Tajo. Y esto sería posible, lo digo porque lo mencionaba José Luis, han mantenido reuniones con el gobierno regional, me imagino que les habrán trasladado esto. ¿Qué es lo que les... Mira, a mí hay cosas, no sé, desde la calle, porque yo siempre hablo desde la calle, yo no tengo ni idea de política, ni quiero entender, ni quiero saber. O sea, no me interesa para nada la política. Pero yo desde la calle mi sensación es, resulta que al Levante se van 650 hectómetros cúbicos anuales. En cabecera, solamente en cabecera, tenemos 2.473 hectómetros. Y ahora tenemos 300. ¿Cómo es posible que esto ocurra con el paso de los años? A mí no me salen las cuentas. José Antonio, le tengo que interrumpirnos, tenemos que ir a publicidad, enseguida retomamos nuestro debate, no se vayan, unos minutos de publicidad y volvemos. Retomamos nuestro debate sobre el trasvase Tajo Segura y retomamos con unas declaraciones que estaba haciendo José Antonio Vargas sobre ese mínimo que deberían tener los embalses. Se ha hablado de soluciones, se ha echado la vista atrás, unas declaraciones que no le han sido indiferentes. Yo lo que sí quería pedir desde aquí y reclamar desde aquí sería la unidad política, ya que os tengo aquí a los dos, tanto en la comunidad como en los ayuntamientos de los pueblos ribereños. Es decir, es importantísimo que la imagen que demos desde aquí sea de unidad, porque es un poco lamentable la imagen que se está dando. Es decir, parece que vamos todos por nuestro lado, independiente y haciendo la guerra por nuestro lado. Es decir, cuando el ciudadano está aquí, como soy yo, es porque algo los políticos no están haciendo bien, tanto de un lado como de otro. Yo siempre hablo de los dos en general, ¿vale? Porque a las pruebas me remito. Y a corto plazo, lo que sí es importante es que las desaladoras se pusieran en marcha, pero a corto plazo ya, porque están hechas y aquella zona no se queda desatendida. Entonces reclamamos un poco eso, unidad política y lucha en común y en conjunto, pero ya, porque esto lo requiere. No podemos esperar más años, llevamos 37 años ya y yo creo que ya está bien. Bueno, vamos a continuar con más declaraciones, en este caso del presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo Segura, José Manuel Claver, que no ha podido estar con nosotros, pero le tenemos en una entrevista que concedía en exclusiva a Televisión Guadalajara. Como decimos, le hemos trasladado el problema de nuestra provincia, de nuestra región, la situación por la que han pasado este verano algunos municipios de Guadalajara, como Chillarón, y esto es lo que decía. El problema es de infraestructura. No se ha hecho la infraestructura que precisaban, porque los embalses, ojo, los embalses están para llenarlos y para vaciarlos. Los embalses no tienen, los embalses son así, los embalses, no se ha creado ningún mar artificial. Los embalses y las sequías les pueden afectan a todos. Por eso yo creo que esa infraestructura, ese bajar la toma, pues se le tenía que haber hecho hace muchísimos años. Y por eso los comprendo perfectamente. Los comprendo tanto que nos hemos hartado de decir aquí, y le vuelvo a decir a ustedes, para que les llegue de una manera nítida, que nosotros hemos pagado, no tendríamos que hacer nada, pero que estamos dispuestos a pagarles esas tuberías porque creemos una injusticia absoluta que estén en esa situación. Es decir, que al margen de todo, que nos proporcionen los permisos o lo que sean, y nosotros les financiamos al 100% de forma gratuita esa infraestructura, porque nos parece vergonzoso que hoy en día, en el siglo XXI, haya españoles que se tengan que estar abasteciendo así. Bueno, pues lo decía José Manuel Claver, los embalses están para llenarlos y vaciarlos, son sus palabras, sus declaraciones, las acabamos de escuchar, y mientras tanto en la provincia de Guadalajara hemos tenido problemas de abastecimiento en algunos municipios. Desde Levante parece que hablan de los embalses entre Peñas y Buendía como si se tratase de una balsa de agua. Yo no sé cómo analizan estas palabras. Pues hombre, que las palabras dichas así, yo podría decir que son declaraciones un poco chulescas, ¿no? Que desde aquí le pagamos la infraestructura para que tengan agua. Si es que no hay que pagar ninguna infraestructura. Es que lo de Morillejos nosotros al final decimos que es un poco un tapabocas, porque en el fondo, si tenemos una lámina de agua en los embalses de cabecera, no nos hace falta ninguna tubería. Los pueblos nos abastecemos como nos hemos estado abasteciendo cuando hay agua,
Cuando no hay agua, pues ocurre lo que ocurre, pero lógicamente es por el esquimo que hace en el pantano. ¿Qué les parece? Porque parece que no tienen conocimiento de lo que pasa o de cómo se vive la realidad del agua aquí en la provincia de Guadalajara. ¿Cómo lo analizan? Pues efectivamente, yo suscribo las palabras del representante de la plataforma. La descripción que hacía por otra parte el representante de los regantes del Segura es de perogrullo. Efectivamente, los embalses están para llenar y para trasvasar. El problema, y yo le invito al señor representante de los regantes del Segura a que visite la cabecera para que vea que es que no hay agua en la cabecera. Por tanto, lo que no es de lógica ni de sentido común, lo que es un expolio, como bien definía anteriormente José Antonio, y es un atropello para con Guadalajara y Castilla-La Mancha, es trasvasar de donde no hay agua. Esta es la realidad. ¿Qué quieren? ¿Que sigamos trasvasando lodo? Lo decía antes, en julio, según estaba la cabecera por debajo de los 400 hectómetros cúbicos, se trasvasó, pero eso no ha sido suficiente. Nuevamente se ha vuelto a trasvasar el viernes pasado, el día 28 de agosto, otros 15 hectómetros cúbicos. Sí, yo también suscribo las palabras de cierta chulería por parte del representante, en este caso, de los regantes del Segura. Decía que además él comprende, ¿no? Y que desde luego no estaba por la labor de mantener esa injusticia. Pues bien, las declaraciones desde luego desde Murcia a ese trasvase de 15 hectómetros cúbicos fue la de la queja, porque creían que se iba a aprobar un trasvase superior de 20 hectómetros cúbicos. Por tanto, no veo en absoluto esa solidaridad. Y relativo al coste o al pago de las infraestructuras, miren, yo les diría desde aquí a los ciudadanos de Murcia, del Levante, que nosotros queremos el agua porque la necesitamos como vida, como desarrollo socioeconómico de nuestra zona. No queremos en este caso dinero por ella. Y lo que también hay que recordar es un factor muy importante, que es el coste que le supone el agua a un vecino de los pueblos ribereños y a un vecino, por ejemplo, de Murcia. Pues si bien en Murcia el agua que se trasvasa desde la cabecera cuesta 10 céntimos el metro cúbico, aquí se está pagando, corrígeme José Antonio, en torno a los 50 céntimos el metro cúbico. Esta es la gran diferencia. A los regantes, en este caso de Murcia, del Levante, se les subvenciona el agua, como muy bien decía José Antonio. Por tanto, esto es una cuestión de sentido común, insisto, ¿no? Y por tanto no queremos ni esa caridad ni que nos traten como el pobre, en este caso, de la cabecera ribereña. Y en cuanto a las alternativas, también se refería en este caso el representante de Murcia a las desaladoras. Yo citaba anteriormente dos alternativas muy concretas. Una sería las desaladoras, utilizarlas. Y, insisto, el propio presidente de la región de Murcia se ha dirigido a Rajoy porque empieza a ver las desaladoras como una alternativa. Y la segunda, hay un estudio de un órgano nada sospechoso, la Confederación Hidrográfica del Segura, en el que dice que existen 3 acuíferos en la cuenca que no están explotados y que serían suficientes para aportar ese déficit que tiene Murcia. Por tanto, existen dos alternativas muy claras. ¿Qué ocurre? Que el agua le sale, desde luego, muy barata a los regantes de Murcia y quieren mantener el grifo abierto, mientras que aquí nos abastecemos de cisternas para consumo humano. Eso es inaceptable. Después vemos cuáles serían las posibles soluciones. Vamos a centrarnos en estas palabras, en que parece que consideran el embalse de Entrepeñas y Buendía, insisto, en una balsa de agua, olvidándose de la realidad que se ha generado alrededor de los embalses y los negocios de los municipios ribereños. Juan Pablo, ¿cómo? Bueno, yo creo que este señor pues habla un poco por el desconocimiento, pues no tiene otra explicación. Es verdad que los embalses se construyen en su momento como reguladores de unas cuencas. En este caso concreto, como hemos hecho historia anteriormente, el trasvase Tajo Segura, siguiendo desde hace muchísimos años, se ejecuta precisamente para que haya un equilibrio entre las cuencas y, bueno, lo que ocurre es que estos señores también hablan desde el punto de vista económico, porque han estado pagando el agua, durante muchísimos años. Lo que pasa es que ese dinero no ha llegado a la cabecera del Tajo para hacer las infraestructuras necesarias. Estamos hablando de más de 120 millones de euros que han pagado durante estos años los murcianos, que lo recibía la Junta de Comunidad de Castilla-La Mancha, y por mucho que nos digan, se ha tirado 31 años el Partido Socialista y no ha aprobado ninguna reserva estratégica, que decía antes el portavoz del Partido Socialista, ninguna reserva estratégica. Han tenido que llegar al gobierno del Partido Popular. Tú dices, esto es politizarlo, no, esto es hacer historia y decir la realidad.
tuvo que llegar José María Aznar y establecer una reserva de 240, que se quedó corta. Ahora de 400, que se ha quedado corta. Pero es que nunca, en 31 años, ni en 22, en el Gobierno Nacional, o 23, el Gobierno Nacional, se había tomado ninguna decisión en ese sentido. Pero sí estaban recibiendo 120 millones de euros la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, que no se había invertido nada en la cabecera del Tajo. Y si había municipios que efectivamente no tenían agua y tenían que ser abastecidos por cisternas, es porque no se había hecho esa inversión. Ha tenido que llegar de nuevo el gobierno del Partido Popular y hacer este abastecimiento, que estamos hablando de 180 millones de euros de abastecimiento a 62 municipios de la provincia de Cuenca y de Guadalajara, que por cierto se va a terminar en marzo esta infraestructura, y si se ha ido retrasando algunos años ha sido porque se ha ido ampliando el número de municipios que se han ido adheriendo a este abastecimiento. Ahora están en la zona sur, Albalate, Almonací, que en un principio no estaban, y otros municipios que van a tener un abastecimiento gracias a esta gran inversión que se ha realizado. Por cierto, que se mantuvo 6 años parada por el gobierno anterior. Entonces, bueno, se dice aquí que se está politizando. Yo creo que efectivamente, estos últimos días lo hemos visto, lo que no puede ser es una persona hacerse la foto, pero sin dar ninguna solución, o siendo una persona que lo avalaba en su momento. Yo tengo aquí las declaraciones en el año 2006, y hay que hacer historia y hay que recordar, porque no puede decirse ahora una cosa cuando se estaba diciendo la contraria hace muy poco tiempo, que desde la Junta se califica de positivo el último trasvase del Partido Socialista, cuando el pantano estaba en esta situación en el año 2006. Así estaba el pantano de Entrepiés, exactamente igual que ahora o peor, y se consideraba positivo. Entonces, efectivamente, tiene que haber una unidad, pero una unidad sin hacer demagogia, sin hacer política, trabajando para ampliar la reserva estratégica. Se ha ido ampliando de nada a 240, de 240 a 400, que ahora hacen falta 1.000, 1.500 o los que sean. Vamos a ponernos de acuerdo, pero sin hacer demagogia. Y, por otra parte, yo creo que la gran infraestructura para abastecimiento de los municipios ribereños, yo creo que es un hito también histórico, y en ese sentido yo creo que en los próximos meses vamos a ver cómo ya está terminada y funcionando, y afortunadamente pues todos los municipios ribereños tendrán abastecimiento de agua. Ahora hay que seguir proyectándonos a que además de eso tengan también una riqueza socioeconómica, y que el pantano se establezca con un mínimo de reserva para que pueda generar actividad también económica en todos los municipios del entorno. Entonces, quizá de sus palabras muchos puedan llegar a la conclusión de que el Partido Popular podría estar a favor de aumentar esa lámina. Hombre, yo creo que por supuesto hay que estudiarlo, igual que se estableció, como digo, 240 y luego 400, pues yo creo que entre todos tendremos que trabajar para que, si vemos que con 400 no ha sido suficiente, aumentarlo en un futuro, y en ese sentido tenemos que ir unidos, porque de lo que se trata es de conseguir que efectivamente el trasvase cumpla su función para la que se creó, pero sin dejar de que los municipios de la cabecera del Tajo tengan su reserva para poder tener un futuro también económico y social importante. ¿Pero a qué cantidad? Porque los 400 hectómetros cúbicos se alcanzarían en 5 años, se iría alcanzando progresivamente, y ahora no hay 400 hectómetros Bueno, cúbicos. efectivamente, cuando se aprueba la ley, lo que se establece es un mínimo de 400 hectómetros cúbicos, pero que entraría en vigor inmediatamente si se hubiese superado por el pantano 900 hectómetros cúbicos, por los dos embalses, Entrepeñas y Buendía. Y si no se llegaba a esos 900 hectómetros cúbicos, entonces se iría incrementando en 32 hectómetros cúbicos cada año en 5 años. Esto es lo que dice la ley. ¿Y qué hay de una nota de prensa que enviaban el año pasado diciendo que se había llegado a esos 900 y por tanto habían llegado a ese... Pues según los lámina de técnicos parece que no se llegó a los 900 hectómetros cúbicos. Eso fue publicado en el BOE. Y lo publicó el gobierno. Eso efectivamente. O sea, eso no lo publica cualquiera, Esto, no lo publico yo en mi página. Yo creo que son los técnicos quien lo tiene que determinar, pero lo que está claro es que está aprobado que 400 hectómetros cúbicos como reserva mínima. Aún así estamos diciendo aquí que parece que se queda corto y que habrá que aumentarlo en el futuro. Juan Pablo, bueno, pues habrá que trabajar para que en el futuro Aunque se establezca aumente. un mínimo, yo creo que la pregunta está en si el Consejo de Ministros se puede saltar cuando quiera ese mínimo. Hombre, siguiendo, trasvasando por lo que debajo de ese dice mínimo. la ley antigua, lo que ha dicho durante todos estos años, gobierne quien gobierne, es que
cuando no había evidentemente reserva mínima, se podía aprobar en cualquier momento. Cuando se estableció una reserva mínima de 240 o después de 400, lo que se establece es que en casos de extrema necesidad el Gobierno siempre puede tomar esa decisión, sea quien sea, evidentemente. José Luis. A eso me quiero referir. Aludía a esos casos de extrema necesidad. Pues bien, la extrema necesidad, desde luego, desde el Partido Socialista la vemos, igual que la ven los vecinos de la cabecera del Tajo, la vemos, de insisto, en la ¿no? necesidad en la cabecera del Puig, Tajo, donde los vecinos de Chillarrón del Rey, por ejemplo, donde los vecinos de Alcocer son abastecidos por cisternas. Esto, que yo sepa, no está ocurriendo en absoluto en el Levante. Y como todo el mundo sabe, pero parece que solamente no lo quiere saber el Partido Popular, o no lo sabe, de Guadalajara, la cabecera, insisto, contiene una reserva que no llega en absoluto a los 20 hectómetros cúbicos, cuando sin embargo la cuenca excedente tiene su capacidad a más de 50 hectómetros cúbicos. Esta es la realidad. Por tanto, no se da en absoluto una circunstancia de extrema necesidad. Tampoco podemos estar de acuerdo con el Partido Popular en que el coste, en este caso, que han estado pagando los regantes de Murcia, es un coste adecuado. Lo decía anteriormente y ahí están los datos, se puede comprobar. 10 céntimos por metro cúbico. Yo lo que digo, que lo respecto a los y no ha venido 50. a Guadalajara ese dinero, se ha quedado donde se haya quedado. Se decía, además, yo creo, de una manera muy oportuna, yo me refería a ello al inicio de mi intervención, desde el Partido Socialista hemos instado, porque queremos unidad, en este caso con el Partido Popular y con el resto de fuerzas políticas de Castilla-La Mancha, para en bloque defender los intereses de nuestra tierra, los intereses de Guadalajara y de Castilla-La Mancha. Efectivamente, en el Levante están de acuerdo, y me refería a una carta que hemos enviado, por ejemplo, desde el grupo parlamentario. Me quiero referir también a las propias declaraciones del presidente de García Page, y lo que no puedo admitir en ningún caso es que se diga que el gobierno socialista en 31 años ha sido el causante de esta situación. Le quiero decir... Bueno, vamos a alejarnos de acusaciones. Sí que el señor Pedro Sánchez, el secretario general del PSOE, ha desautorizado a Page. Es decir, que no existe ni consenso dentro del propio partido. Juan Pablo, un momento. Estamos viendo unas imágenes de las protestas que ha habido este verano en Sacedón, concretamente, porque también, bueno, no son, ellos precisamente dicen que cuando dicen no al trasvase, José Antonio, no es por insolidaridad, sino es porque realmente se está haciendo daño a los vecinos que están viendo cómo el agua se va y sus negocios tienen que cerrar. ¿Cómo está afectando esto a los municipios ribereños? ¿Cuál es la realidad? ¿Cómo ha cambiado el panorama? Hombre, pues la realidad yo creo que lo refleja el estado del embalse. Al fin y al cabo, el embalse es el motor de desarrollo de las zonas, tanto el embalse como el río Tajo a su largo y su recorrido. Bueno, nosotros desde la plataforma, la verdad que hicimos unos actos reivindicativos, como decía, porque estábamos viendo que no éramos escuchados, que no se tienen en cuenta las necesidades del pueblo o de los pueblos colindantes, tanto en Entrepeñas como en Buendía, y teníamos que salir a la calle. La manera de protestar, pues bueno, fue un par de caravanas que hemos hecho, hemos recibido muchísimo apoyo, y bueno, el pueblo está bastante unido en tema del frente, y bueno, a nivel socioeconómico, pues hombre, el embalse es lo que decía, si tiras la vista atrás de hace 40 años, pues no es ni el reflejo de lo que era. Ten en cuenta que el embalse, cuando se hizo, se quitaron las tierras de labor de la Vega, según dice la gente mayor de allí, que eran las mejores tierras que había, y que se iba a vivir del turismo allí. Era el único desarrollo que íbamos a tener. Entonces, pues bueno, aquello ten en cuenta que se llamaba el Mar de Castilla, que lo que queda es el charquito de Castilla, eso es evidente, ¿eh? Y bueno, pues entonces nosotros no podemos subsistir con esta situación más. Pero la realidad es que se han cerrado negocios, sí, hombre, ha habido gente que se ha tenido que marchar, ¿cómo ha sido? Exacto, en muchos pueblecitos pues han cerrado muchos bares, ten en cuenta que estaba de moda lo del turismo rural, casas rurales, muchas de ellas han tenido que cerrar, restaurantes también han tenido que cerrar, porque claro, viendo la falta de previsión de que acudiera gente, ¿eh? A nivel náutico, por ejemplo, que es lo que más me puede tocar a mí, por ejemplo, pues igual, ni puedes alquilar embarcaciones, ni vendes. De hecho, este verano me he tirado casi todo el mes llevando embarcaciones fuera, porque ahí la gente no ve el futuro ahí y no pueden estar así. ¿Les preocupa también la imagen que se pueda estar proyectando al exterior de los municipios ribereños de Guadalajara? Hombre, a mí lo que me preocupa, aparte de la imagen que estamos dando, tanto a nivel de agua, que es penoso, es a nivel político. Y aquí lo demostramos en la mesa una vez más. Cada vez que hablan estos dos señores, pues se tiran reproches los unos a los otros, con lo cual no lo veo bien.
Aquí nos hemos sentado a dialogar y a intentar buscar algo en común, y veo que no conseguimos nada, que volvemos a lo mismo y saldremos de aquí y seguiremos otra vez igual. Y entonces lo que hay que intentar es sentarse, relajarse y decir soluciones en la mesa, no reproches, soluciones, esto, esto y esto. Y yo creo que las hay. Sí, por nuestra parte, por parte del Partido Socialista, no hemos venido a este debate a reprochar absolutamente nada, sino, y vuelvo otra vez a insistir, en ese afán de diálogo y de búsqueda de una solución. Eso lo hemos hecho tanto antes en oposición como ahora gobernando. En absoluto, el presidente García Paje es la primera vez que se acerca a la cabecera y a los pueblos ribereños a interesarse por esta cuestión. Lo hizo también anteriormente en la oposición, y desde luego que hay una actitud muy distinta por unos y por otros. Por tanto, yo no puedo aceptar en este caso que se nos tache a todos por igual. Nuestro afán, desde luego, es buscar esa unidad política, lo he dicho antes, y desde luego, como creo que se es injusto en esa calificación, solamente me quiero referir a las declaraciones de hoy, donde de nuevo el presidente Rajoy nos insta a todos los vecinos de Guadalajara y de Castilla-La Mancha, le insta al presidente de Castilla-La Mancha a suscribir y a respetar hasta la última coma el último decreto del trasvase. Si queremos, desde luego, que esa es la actitud de conciliación, yo creo que en absoluto lo es. Y sin embargo, la actitud del gobierno de García Paje, y lo ha demostrado la consejera, además de aquí de Guadalajara, Elena de la Cruz, es la disposición al diálogo. Nosotros no queremos una guerra del agua, nosotros sí que queremos el agua para el desarrollo de nuestra comarca. Esta es la realidad y, por tanto, la mano tendida, como lo demuestra, insisto, que hemos invitado al día 28 de septiembre a todos los grupos parlamentarios de Valencia, de Murcia y de Castilla-La Mancha. Y hoy mismo el vicepresidente del gobierno le decía al señor Rajoy que estamos por la concordia, estamos por la búsqueda de una solución. Lo que no se puede hacer en absoluto es insistir nuevamente que la culpa de todo la tiene Zapatero. A estas alturas también diremos que hasta el toro que mató a Manolete pues también fue culpa de Zapatero. En el 2013, cuando se modificó el plan de Cuenca, cuando se redujo a la mitad los caudales de abastecimiento para Madrid y Castilla-La Mancha, cuando se redujo a la mitad los caudales ecológicos, cuando se eliminaron además las restricciones para el trasvase y cualquier norma, desde luego en el año 2003 no gobernaba el Partido Socialista. Por tanto, insisto, voluntad de diálogo, pero no puedo admitir que se nos reproche continuamente el ser, en este caso, causantes de esto. Juan Pablo, me quedo con lo último, simplemente, y es una invitación, la hemos hecho también en sede parlamentaria en las Cortes de Castilla-La Mancha, lo hemos hecho además también aquí en Guadalajara, y reitero el ofrecimiento del Partido Socialista al Partido Popular y al resto de fuerzas políticas de Guadalajara y de Castilla-La Mancha para que hagamos un frente común y defendamos un bien como es el agua para el desarrollo de Guadalajara y de Castilla-La Mancha. Este es nuestro Vamos a escuchar a Juan Pablo. Me gustaría que se ciñese sobre todo a estos problemas que estamos viendo en los vecinos de los municipios ribereños que han tenido que cerrar sus negocios y que, por ejemplo, como José Antonio, están viendo cómo sus negocios tienen que reconvertirse y que tienen un futuro incierto. Sí, básicamente lo que haces es hipotecarte. Estamos hipotecados año tras año y eso es lo que no puede ser, la incertidumbre. En la situación que está el embalse, pues lógicamente esto supone un agravio importante para todas las personas en general y especialmente para los que tienen algún tipo de negocio, porque bueno, durante muchísimos años yo he vivido en Sacedón, he aprendido a andar en Sacedón, he aprendido a nadar en el embalse a Sacedón y he vivido muchísimos años y lo conozco muy bien y conozco a todo el mundo allí y sé que lo están pasando muy mal. Y en ese sentido, pues yo creo que desde el Partido Popular se está uniendo a esta reivindicación. Los concejales del Partido Popular son los primeros que están apoyando todas estas reivindicaciones, aunque el otro día llegó el señor Paje y no les dejó hablar en el pleno, como les habían prometido, en la reunión que había, al final no les dejaron hablar, pero desde luego estamos apoyando. Pero yo creo que, como hemos dicho aquí, una cosa es que estemos hablando del presente y del futuro, y hay que hablar especialmente de ello, pero nunca se puede olvidar el pasado, y lo que no se puede es utilizar como arma arrojadiza el embalse, sino trabajar conjuntamente, y desde el Partido Popular se ha trabajado constantemente para conseguir lo mejor
en la cabecera del Tajo. Y ahí estaba el Plan Hidrológico Nacional, que por mucho que se diga, es el punto de inflexión fundamental en este país, porque hubiese supuesto que se hubiesen tenido que derivar muchísimo menos agua de la cabecera del Tajo. Un segundo, porque estamos a punto de terminar rapidísimamente. Habla del señor Zapatero. Bueno, el señor Zapatero es el que se lo cargó, y ahí está la historia que queda para que todas las como conozcamos. Estamos a punto de terminar, y termino. Y se está trabajando y se está invirtiendo, y ahí están los 180 millones de euros para que tengan agua todos los municipios de la cabecera del embalse de Entrepeñas. Y a partir de ahí, efectivamente, nosotros somos los primeros que, como hemos trabajado, queremos seguir trabajando por lo mejor para nuestra provincia, por lo mejor para Castilla-La Mancha, pero también por lo mejor para España. Bueno, como estamos a punto de acabar, me gustaría cerrar este debate con una petición por parte de la plataforma de perjudicados por el trasvase y, bueno, también, no sé, la piedra está en su tejado, han hablado de que tratarán de buscar un punto común, parece que están dispuestos a ello, yo no sé si podrían fijar rápidamente cuál sería su mínimo para garantizar el desarrollo de los municipios al que estarían dispuestos a pactar Partido Popular y Partido Socialista, y también la plataforma, a ver si sacamos de este debate un punto en común a partir del cual seguir adelante y dar por zanjadas, yo creo que parte de las peticiones de los vecinos comience y vamos a ir acabando. Lo que quería decir, bueno, aparte de los 1.500 hectómetros que pensamos que debe ser como mínimo lo que hace falta en cabecera para el desarrollo, que se tuvieran en cuenta también los problemas de sedimentación que hay en el embalse, porque después de 37 años no se vaya a pensar nadie que aunque 400 haya ahí, no son 400, es muchísimo menos, eso por un lado. No soy yo quien lo tendrá que decir, pero lo sabemos, porque se puede ver en el lodazal pues toda la capa de lodo que hay en las zonas que se han quedado secas. Por otro lado, bueno, decía que estamos siempre con reproches, bueno, parece que seguimos un poquito en la línea. Quiero agradecer también, lógicamente, como decía, vemos que el Partido Socialista va un poquito en la línea, pero me vas a perdonar que seamos prudentes, porque después de tantos años lo que queremos son resultados. Entonces, por eso es un poco meter a todos en el mismo saco, ¿vale? Lo que sí quiero que quede claro que la plataforma nos definimos totalmente apolíticos, totalmente apolíticos, nosotros no vamos a ir arrimando a aquel que nos tienda la mano y que quiera escuchar nuestra reivindicación. Me alegro de la mano de Juan Pablo, que parece ser que después de 2 años José Antonio, por favor, vaya acabando que nos tenemos que despedir. De firmar los 400, pues bueno, admitan que sean cortos y que bueno, y eso sí, unidad política de verdad en la zona de Castilla-La Mancha, pero ya, es que es urgente. ¿Se podría llegar a esos 1.500? No sé si nos podrían dar una cifra rápidamente, José Luis. Bueno, yo creo que hay que llegar efectivamente a aquella capacidad, igual que a la toma de medidas que se acuerde, en este caso, con las entidades y con los vecinos de la comarca por la que transcurre el Tajo. Yo voy a hacer propuestas muy concretas, además, para demostrar ese ánimo de voluntad en buscar soluciones y en ir de la mano. Por ejemplo, yo animo, al igual que ha hecho el Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados, a que en los presupuestos generales del Estado para el 2016, en lugar de derivar inversiones que deberían ir para la cabecera del Tajo, por importe de 40 millones de euros, como he dicho, a la Mancomunidad del Taivilla, para seguir, en este caso, realizando infraestructura hidráulica que sirve exclusivamente para regar campos de golf en el Levante, y en lugar de traer fondos que estaban previstos para obras hidráulicas en la cabecera del Tajo, yo le animo al Partido Popular a que vayamos de la mano y, al igual que ha hecho el Partido Socialista, también desde luego hagan enmiendas a esos presupuestos generales y entre todos consigamos que la inversión en la cabecera sea la necesaria. También, como propuesta de unidad, tenemos que acabar. Sí, planteo que las desaladoras y esa explotación de esos 3 acuíferos que nos decía la Confederación Hidrográfica del Segura también se puedan utilizar, o por qué no, que se derogue el memorándum que en el año 2013 suscribió el gobierno de Cospedal en Castilla-La Mancha, y a partir de ahí intentemos en este caso redactar pues un plan de cuenca, un plan hidrográfico que colme en este caso nuestras expectativas. Yo voy a ser muy breve. Yo creo que, y es la conclusión que deberíamos sacar de aquí, que de lo que se trata es de conseguir el equilibrio entre que se consiga una esperanza de futuro, una reserva mínima básica para que en la cabecera del Tajo haya futuro, haya economía, haya actividad,
que se mantenga esa solidaridad que debemos tener entre todos los españoles y que cuando sobra agua por encima de esa reserva se pueda dar a quien lo necesita, sea de La Mancha, sea de Albacete, o sea de Murcia, o sea de donde sea, o de Almería, que también se le da. Y también algo muy importante, que ese canon que están pagando por llevarse ese agua o por utilizar ese agua en esas zonas, revierta a la cabecera del Tajo y no se quede como estos últimos 120 millones de euros de 37 años que no han llegado a la cabecera del Tajo. Eso es lo que debemos tratar de conseguir. Reserva mínima, futuro para la cabecera del Tajo, solidaridad para quien lo necesite, pero también que ese dinero que pagan los regantes vaya a la cabecera del Tajo para que contribuya a esa riqueza. Bueno, José Luis, yo creo que desde el Gobierno regional, ¿algo más por apuntar? Creo de verdad que se está siendo muy moderado, se está intentando, insisto, tender un brazo, en este caso, de diálogo con el gobierno estatal y también con las comunidades, en este caso, del Levante. Esto pasa, desde luego, por un acuerdo de todas las partes, pero desde luego lo que creo que estaremos todos de acuerdo, al menos la plataforma, desde luego, y los vecinos de la comarca de la cabecera del Tajo sí que lo están, es en defender los intereses de Guadalajara y de Castilla-La Mancha. Insisto, con esa vocación de solidaridad, de concebir el agua como un elemento común, lo que no podemos hacer es, ante la evidencia de tener el desierto de Castilla en lugar de ese mar de Castilla, continuar permitiendo trasvases que desde luego vulneran la propia ley que el Partido Popular aprobó. Por ahí no vamos a pasar. Y para finalizar, desde luego que agradecer la lucha, ¿no?, que mantienen los vecinos desde la plataforma, en definitiva desde los pueblos ribereños, agradecerlo y desde luego, bueno, pues ponernos a vuestra disposición, seguir estando a vuestro lado, porque en definitiva ellos han sido quienes han despertado de nuevo, bueno, pues este interés por el agua. En absoluto son vecinos insolidarios, lo único que defienden desde luego es el desarrollo de su comarca y lo único que defienden es que no es de sentido común y por tanto es un expolio trasvasar agua de una cuenca que está por debajo de los 20 hectómetros a una cuenca que está por encima de los 50 hectómetros cúbicos. Yo solamente invito a que cualquier vecino de Guadalajara recorra por donde transcurre el trasvase para que vea la diferencia de la cabecera con la cuenca excedente. Yo creo que al final, por mucho que los vecinos recorran el estado de nuestros embalses, son los políticos los que tienen que llegar a una solución por el bien de todos. Hasta aquí ha llegado nuestro debate. Yo me despido. Juan Pablo, gracias por habernos acompañado. José Luis y José Antonio, muchas gracias por habernos acompañado. También teníamos pensado que estuviese aquí con nosotros Rubén Martín como representante del embalse de Buendía, pero no ha podido ser. Hasta aquí nuestro debate sobre el trasvase Tajo Segura. Saquen sus propias conclusiones y muchas gracias por habernos acompañado.